Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en su día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa el tema Generalidades de las soluciones inyectables, el cual lo estará desarrollando la licenciada Vilma Aguilar. Muy buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, José Armando. Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Química y Finanzas en tu idioma. Bueno, este día tenemos el tema Generalidades de las soluciones inyectables. Estas soluciones inyectables que realmente vienen a ser de mucha ayuda en aquellos casos donde las enfermedades se vuelven un poco complicadas y necesitamos que el medicamento actúe de forma más rápida en el organismo y podamos obtener los resultados deseados en un corto tiempo. Bueno, para iniciar sería el que podamos recordar un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de formas farmacéuticas, y esta es la disposición individualizada en el cual se presentan los principios activos y sus excipientes, y estas formas farmacéuticas pueden ser sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas. Posteriormente, estos medicamentos tienen diferentes vías de administración, siendo a través de la industria farmacéutica que estos se pueden transformar y adquieren esa forma que nosotros estamos buscando, pudiendo ser, por ejemplo, dependiendo, ¿verdad?, a qué tipo de principio activo nosotros nos estamos enfrentando, ¿verdad? Hay algunos principios activos que, por ejemplo, por la composición de ellos, por sus características, solamente pueden ser dados en formas farmacéuticas sólidas, o algo otro solamente pueden ser en formas farmacéuticas de soluciones inyectables. Obviamente, luego de cada uno de los estudios por los cuales pasan todos estos principios activos, se detalla y se llega a la conclusión en su ficha técnica cuál va a ser la forma farmacéutica y la vía de administración idónea que se le tiene que dar a cada uno de estos. Y bueno, ya propiamente cuando se está en la práctica clínica pueden surgir problemas, por ejemplo, que algunos pacientes que puedan tener la dificultad pues para tragar o que son portadores de una sonda nasogástrica, ya que la formulación sólida no es la idónea para este tipo de pacientes y la líquida pudiera no estar aprobada para administrar por vía oral. En estos casos ya se evalúa el que pueda utilizarse otro tipo de vía. Y en este caso, pues lo más recomendable pues ya puede ser lo que es la vía farmacéutica, que sería la solución, las formas farmacéuticas presentadas líquidas y administradas en forma intramuscular o intravenosa. Entonces, las soluciones inyectables se pueden definir como una forma farmacéutica líquida o semilíquida. También realmente es un líquido que puede ser estéril, debe ser estéril, está constituida por uno o más principios activos que pueden estar disueltos de manera homogénea en un excipiente apropiado y destinada a suministrarse por vía subcutánea, intramuscular, intravenosa, intrarraquídea o vía parenteral. También la podemos definir como líquidos fluidos formulados para ser administrados a través de la piel o las mucosas. Estos productos se deben preparar mediante procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en las farmacopeas para esterilidad,
partículas extrañas, etcétera, y que deben contener, si fuera necesario, inhibidores para el crecimiento de microorganismos. Este tipo de formas farmacéuticas realmente requiere áreas exclusivas propiamente para la producción de ellos, y obviamente cuando se realizan las inspecciones de buenas prácticas de manufactura en los laboratorios, pues los controles que se realizan y las inspecciones que se realizan son mucho más rigurosas por lo mismo, porque esta forma farmacéutica actúa directamente, entra en contacto directamente con la sangre. Entonces, por lo mismo, no podemos permitir que haya alguna contaminación en esta forma farmacéutica, y las áreas donde se estén produciendo tienen que ser áreas totalmente estériles, y propiamente el producto terminado final se somete a una prueba llamada también esterilidad, es decir, que no tiene que llevar no puede estar contaminada. Algo otro de los conceptos importantes de los cuales podemos hablar, por ejemplo, es que cuando nosotros hablamos sobre las emulsiones inyectables, nos referimos a preparaciones líquidas que son emulsiones de fase externa, acuosa u oleosa. Por ejemplo, los anticonceptivos, muchas veces los que son para soluciones inyectables, la mayoría son emulsiones, vienen en las preparaciones que son emulsiones. Las suspensiones inyectables también, que estas son líquidos de sólidos suspendidos en medios líquidos apropiados. Estas pues tienen la peculiaridad que estas sí no pueden administrarse vía intravenosa o vía intratecal, o por lo mismo, porque es una suspensión, es un polvo mucho más fino que va suspendido en cierta cantidad de líquido, y si lo hacemos de esa manera puede tender a tapar por la vía intravenosa que se está administrando. Entonces, es muy importante que podemos mencionar sobre la preparación de 5 tipos de preparaciones de soluciones inyectables, las cuales pueden ser propiamente las preparaciones inyectables, las preparaciones inyectables para perfusión, las preparaciones a diluir para uso parenteral, que estas pues propiamente son soluciones altamente concentradas, y tenemos los polvos para uso parenteral, que también se les pueden llamar liofilizados, y también tenemos los implantes. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las características que tienen que cumplir estas soluciones estériles? Bueno, tienen que ser homogéneas, tienen que ser libres de pirógenos. En este caso, también la dosificación de esta tiene que ser exacta. Por lo mismo, las dosis que vienen pues son pues prácticamente dosis únicas, o en algunos casos pues pueden venir en viales que pueden ser administrado en dosis hasta 5 dosis, por ejemplo. Tenemos el caso de aquellas soluciones que son multivitaminas, como el complejo B, que vienen en viales por 10 ml, que muchas veces la dosis son 12 ml por 12 ml administrados intercalados. Entonces, el envase es idóneo para que sea propiamente administrado de esa manera, y de igual forma el tipo de cierre, permitiéndole de esta manera a que no pueda contaminarse después de administrar la primera dosis. Tiene que ser estable físicamente, es decir, tomar en cuenta que vamos a analizar su pH, su oxidación, calor, luz. Tiene que ser prácticamente indoloro. Esto se refiere a que pueda presentar neutralidad e isotonía, y tiene que ser exento de partículas extrañas. Casi siempre cuando tenemos una solución inyectable que pues por la naturaleza del compuesto activo puede provocar cierto dolor a la hora de estarla aplicando vía intramuscular, lo que se hace, o la mayoría de veces siempre viene acompañada pues por un anestésico, ¿verdad? Para que cuando se esté administrando el dolor que se pudiera llegar a sentir pues sea menos, o sinceramente pues no se siente. El pH es una de las pruebas que se les realizan a estas soluciones, y es muy importante, y al igual que en el caso de los colirios, pues la tolerancia fisiológica tiene que ser de 7.35 a 7.4, y las desviaciones del pH fisiológico pueden provocar lo que es el dolor, la inflamación y las lesiones. Es por eso que
es una de las pruebas bastante importantes que se le realizan tanto como en controles en proceso, así como al producto terminado. El ajuste de pH lo podemos hacer a través de ácidos o bases o con soluciones reguladoras que puedan ser un poco toleradas, que no se emplean en grandes volúmenes, ni cuando el pH es cercano al fisiológico. Cuando nosotros pues hablamos de isotonía, este es particularmente importante en el caso de la vía intravenosa. Recordar que una solución puede ser isoosmótica, que este es un parámetro pues realmente físico-químico, pero no isotónica, que esta es una compatibilidad fisiológica en el caso que algún soluto pues pueda atravesar las membranas. Entonces, esta isotonía, que es una característica de las soluciones inyectables, se puede controlar mediante un estudio hemolítico, que es la solución más la sangre humana. Pues prácticamente lo hacemos, ¿verdad?, a través de unas pruebas especiales para poder comprobar que esta solución inyectable sí presenta esta característica. Ahora bien, cuando nosotros también estamos ante una aplicación de las soluciones inyectables, también podemos mencionar que estas pueden presentar ventajas y también desventajas a la hora de poder administrarse. Si estamos hablando de las ventajas, esta tiene una acción rápida para emergencias, que es lo que realmente nosotros buscamos, ¿verdad? Que ante alguna emergencia el efecto sea pues prácticamente que inmediato. Es una mejor predicción en los niveles sanguíneos, pues esto va directamente a sangre. La menor dosis, obviamente, porque son dosis únicas, pero como actúan mucho más rápido, vamos a vernos en la necesidad de que la dosis sea menor porque hay una mayor biodisponibilidad. Bueno, también pues prácticamente es una alternativa en pacientes que no puedan tener inconvenientes, por ejemplo, para poder tragar o que tengan algún tipo de impedimento para poder administrar vía oral algún tipo de medicamento. Alguna de las desventajas que podemos mencionar es que esta requiere personal capacitado para poder administrarlo, pues porque aunque sea por ejemplo, nosotros vayamos a aplicar un inyectable vía intramuscular, la persona que vaya a aplicar esa inyección tiene que tener el conocimiento necesario para poder hacerlo, porque el no hacerlo de la manera correcta puede llevarnos a presentar algún tipo de alteración en la zona inyectable, en la zona donde se aplicó, y además puede haber algún tipo de infección. Ya se ha dado el caso que, por ejemplo, hay personas que no tuvieron las medidas higiénicas a la hora de poder aplicar este tipo de soluciones inyectables, y eso se convirtió después en una infección para el paciente. Requiere un equipo de administración. Y alguna otra desventaja que podemos mencionar, pues sí, muchas veces hay un dolor, hay un mayor riesgo por eludir las barreras de defensa y son unas máximas exigencias en lo que es tanto la producción y el control de este tipo de productos. Prácticamente las vamos a aplicar tanto como en cualquier acción farmacológica, es decir, en cualquier tipo de servicio médico. Estas son una de las elecciones de primera, ¿verdad? Por lo inmediato que pueda resultar tener los efectos. También puede ser aplicada, o más bien se aplica en el equilibrio hidroeléctrico, es decir, cuando nosotros pues aplicamos ya lo que son sueros, ¿verdad?, en los pacientes. También para nutrición y diálisis. Sabemos también que hay muchos pacientes que, por ejemplo, han tenido algún tipo de cirugía y posteriormente es a través de algún tipo de sonda que ellos comiencen a alimentarse. Y en el caso pues de la diálisis, que sabemos que cada cierto tiempo ellos tienen que realizar un cambio de catéter para poder estar propiamente realizando este proceso de diálisis, y es también allí mismo que les queda para que fácilmente puedan administrar otro tipo de medicamentos y que sea pues mucho más rápido. Algo bien interesante también que podemos mencionar
que cuando nosotros estamos realizando estamos por aplicar este tipo de medicamentos, podemos mencionar que hay vías de administración, o más bien la persona que te lo va a administrar puede hacerlo por vía intradérmica, vía subcutánea, vía intramuscular, vía intravenosa, y así hasta llegar a otras vías que son mucho más complicadas. Las más comunes, pues la vía intramuscular, que esta pues se aplica en el cuadrante superior externo del glúteo o en el músculo deltoides o propiamente en el muslo. En el caso de la vía intravenosa, que se puedan administrar volúmenes pequeños o grandes soluciones acuosas o emulsiones. Y si la preparación es irritante, se debe administrar pequeños volúmenes en forma muy lenta. Y de igual forma tenemos otras vías, como son la vía intraperitoneal, que es cuando aplicamos las soluciones de diálisis, la intracardíaca, que esto es en caso severo de ataque cardíaco para administrar soluciones irritantes o hipertónicas, que esto pues realmente lo hacemos mediante un catéter vascular central. Y tenemos también, por ejemplo, lo que son las vías intrapleural, que esta es la cavidad pleural o pulmón, que es la más usada cuando se trata para remover líquidos. ¿Qué beneficios proporciona el uso de la vía intramuscular frente a la vía oral y en la administración de los medicamentos? Bueno, pues sabemos que la vía es utilizada en el medio sanitario para la administración de fármacos, sobre todo en el entorno de urgencias, aunque antes de indicar un tratamiento de, por ejemplo, intramuscular, nos deberíamos siempre preguntar que si es necesario o está justificado el poder hacerlo y el riesgo-beneficio, si realmente esto va a favorecer al paciente. Bueno, pues prácticamente el hecho de administrarlo de esta manera, las soluciones inyectables, esto realmente se hace cuando realmente se amerita, no porque siempre como primera opción, pues el personal sanitario siempre escoge la vía oral como primera opción. Ahora bien, la vía intramuscular pudiéramos decir que es mucho más rápida. Y bueno, realmente esa es como una concepción un poco errónea, ya que la absorción de los medicamentos vía oral es bastante variable y lenta que la vía intramuscular, sobre todo cuando el paciente tiene un estado general bastante delicado. Entonces, lo que es la vía intramuscular o endovenosa puede garantizar niveles más altos y más rápidos del fármaco cuando se administra. La absorción y la biodisponibilidad de los fármacos puede estar influida realmente por distintos factores. Por ejemplo, podemos mencionar que en la vía oral la absorción puede verse modificada por la ingesta o por la metabolización hepática, y en el caso de la vía intramuscular por la solubilidad, la concentración del fármaco diluyente y el flujo sanguíneo del lugar de la inyección. Sin embargo, todos estos factores no afectan de forma significativa ni al inicio de la acción ni al tiempo hasta alcanzar lo que es la concentración máxima del fármaco. Y cuando nosotros estamos hablando de que cuando los medicamentos pueden ser mucho más efectivos y más potentes que cuando se administraran por vía oral, pues prácticamente todos los medicamentos cumplen una función realmente importante siendo administrados vía oral, siendo administrados vía tópica o vía así como intramuscular o endovenosa. Y es en los servicios de urgencias que cuando nosotros como personal sanitario podemos realmente evaluar y tratar de garantizar al paciente, de poder tratar cada uno de los diferentes padecimientos que estos estén presentando, y según las evidencias ya presentadas de inicio de acción y biodisponibilidad, no está justificado administrar, por ejemplo, analgésicos intramusculares en todos los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre
es muy importante evaluar ese riesgo-beneficio. Y bueno, también las combinaciones de medicamentos cuando se administran en vía intramuscular, que si esta combinación puede resultar en eficacia. Bueno, si se elige la vía intramuscular, se debe evitar combinar medicamentos. En caso necesario, administrar cada medicamento en un lugar diferente para disminuir complicaciones derivadas de superar los volúmenes máximos recomendados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el medicamento puede ser administrado por esa vía, pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ya una dosificación vía oral en las cuales hasta podemos tomarnos al mismo tiempo 5 tabletas diferentes. En el caso de las soluciones inyectables, no podemos estar aplicando, por ejemplo, al mismo tiempo 5 veces un medicamento diferente vía intramuscular. Ahora bien, bueno, para ir finalizando, sabemos que este es un tema bastante complejo y podemos hablar demasiado acerca de las soluciones inyectables y cómo pues prácticamente estas vienen a apoyar bastante al personal, al médico, y vienen a apoyar bastante al personal de química y farmacia, y cómo el personal de química y farmacia se involucra bastante en la producción de estos medicamentos que, como les vuelvo a repetir, tienen que cumplir y garantizarse que los controles de calidad de estos sean mucho más exhaustivos que si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo pues un jarabe. ¿Qué te ha parecido el tema, José Armando? Muy interesante, Vilma. ¿Hay algunos riesgos así adicionales que se puedan presentar en este caso de las soluciones inyectables? Sí, bueno, realmente cuando nosotros administramos las soluciones inyectables, uno de los factores, o podríamos decir, uno de los riesgos que se podía correr es que que la persona que te lo esté administrando no cumpla las medidas higiénicas o realmente no esté adiestrada en poder tomar, por ejemplo, una vena y poder administrar el fármaco, o por ejemplo el poder inyectar a las personas vía intramuscular y que no lo puedan hacer. Otra de las cosas bastante interesantes y que se tiene que, a la hora de, pues en la práctica clínica pues propiamente, es que este tipo de medicamentos vienen en concentraciones, en presentaciones tan pequeñas que cuando te están dando un medicamento hay que tomarnos el tiempo de poder ver la etiqueta de él y estar viendo que efectivamente lo que te están dando en el momento para poder aplicar al paciente es lo que te han dicho que tengas que hacer, porque ya se han dado casos, por ejemplo, que se confunden y lo que están administrando no es realmente lo que había prescrito el médico. Entonces, son situaciones un poquito complejas en el sentido de que como actúan bastante rápido, no nos podemos dar el lujo de estar administrando un medicamento que no corresponde a un paciente. Bueno, esto ha sido todo por este día y nos vamos a ver en una nueva edición de su programa Química y Finanzas en tu idioma. Siempre agradeciendo a Radio Global Coach y PNL por el espacio brindado. Feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, AHAbucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.